Bienvenidos a Sanar con un curso de milagros, un espacio donde exploramos juntos las enseñanzas de este camino de transformación. Hoy continuamos nuestro recorrido por el capítulo 1 en la sección 3, la expiación y los milagros. En esta sección el curso nos introduce en el verdadero significado de la expiación, explicándonos cómo los milagros ocurren cuando permitimos que la percepción sea corregida. Es un tema clave porque nos muestra que los milagros no son eventos sobrenaturales ni algo reservado para unos pocos, sino expresiones naturales de amor que pueden manifestarse en nuestra vida cotidiana. Hoy os invito a prestar especial atención porque lo que vamos a explorar hoy no es solo teoría, sino una enseñanza aplicable a nuestra experiencia diaria. Cada instante nos ofrece la oportunidad de ver de otra manera, de soltar el juicio y de recordar la verdad. Comencemos. La sección comienza con el primer párrafo que dice así: Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti y en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad al obrarlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es potencial, lograrlos es una expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, el propósito. Bien, este párrafo nos introduce de manera clara en el proceso de la expiación y nos dice que esta está en marcha en todo momento. La expiación es el mecanismo que corrige nuestra percepción errónea y nos lleva al reconocimiento de la unidad. Nos dice que cuando ofrecemos un milagro a otro, nos lo estamos ofreciendo a nosotros mismos y también a la totalidad. El curso nos enseña que cada acto de perdón, cada cambio de percepción del miedo al amor es un milagro. No es solo algo que le damos a alguien más, sino una corrección en nuestra propia mente que nos beneficia tanto a nosotros como al otro. Esto nos recuerda que no hay separación. Lo que damos, lo recibimos. Aquí también se menciona que hay un acompañamiento en este proceso que nos apoya en caso de que fracasemos temporalmente. Esto es importante porque la expiación no es un camino lineal. A veces avanzamos en nuestra sanación y otras veces nos sentimos atrapados en el miedo. Pero eso no significa que hayamos retrocedido, sino que aún estamos en proceso de recordar la verdad. Otro punto clave es que hay errores que no podemos corregir solos. Nuestra percepción condicionada por el ego nos hace ver ciertas cosas como
inalterables, pero la expiación corrige esos errores por nosotros cuando estamos dispuestos a soltar el juicio y a ver con otra mirada. No necesitamos resolver todo con nuestra mente racional, sino simplemente permitir que la corrección ocurra en nuestra conciencia. Desde la psicología profunda, esto se relaciona con la idea de que nuestro inconsciente está lleno de creencias limitantes que no podemos ver por nosotros mismos. Jung, psiquiatra austriaco del que hemos hablado ya alguna vez, habla de cómo la mente proyecta en el exterior lo que no quiere reconocer en sí misma. Pero el curso nos dice que al compartir el proceso de corrección empezamos a ver de manera diferente, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. También nos dice que tenemos el poder de obrar milagros, pero que para hacerlo debemos estar listos y dispuestos. No se trata de un esfuerzo forzado, sino de una actitud de apertura. No tenemos que fabricar milagros con nuestra voluntad, sino permitir que ocurran a través de nosotros cuando dejamos de lado las resistencias del ego. Un punto importante es que nos convenceremos de nuestra capacidad al lograrlos. La seguridad en el proceso de los milagros no viene de la teoría, sino de la práctica. Cada vez que elegimos ver con amor en lugar de miedo, cada vez que dejamos ir un juicio, experimentamos directamente el milagro y eso refuerza nuestra confianza en él. El maestro espiritual tiene la tarea de ayudar a los alumnos a ver que los milagros no son un fenómeno extraordinario, sino un cambio de percepción accesible a todos. No hay nadie excluido del proceso de expiación. No necesitamos ser espirituales para participar en él, solo necesitamos estar dispuestos a ver de otra manera. Un ejercicio práctico para aplicar esta enseñanza es reflexionar sobre una situación reciente en la que nos sentimos molestos, heridos o frustrados y preguntarnos, ¿podría ver esta situación como una oportunidad de corregir mi percepción? Luego podemos decir internamente, estoy dispuesta a ver esto con amor. Este párrafo nos recuerda que el propósito de la expiación es restaurar la conciencia de nuestro estado original. No hay nada que alcanzar, solo algo que recordar. Cada vez que elegimos la corrección en lugar del juicio, estamos avanzando en este camino. La pregunta con la que podemos cerrar este párrafo es: si ya tengo el poder de obrar milagros, ¿qué me impide ejercerlo? En cuanto nos damos cuenta de que la única barrera es nuestra propia percepción errónea, el milagro ocurre. Sintetizándolo mucho, y esto ya para toda la enseñanza del curso, es que un milagro es la corrección de la percepción. Y la expiación es un proceso de corrección. En el siguiente párrafo nos enseña lo siguiente. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de la fuente y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el ser humano debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Es bello, ¿verdad? Este párrafo. Este párrafo nos introduce una idea clave en el curso. La aparente separación entre lo espiritual y lo material es solo una percepción errónea que será corregida con la expiación.
Nos dice que el cielo y la tierra pasarán, lo que significa que la ilusión de que son dos realidades distintas desaparecerá cuando recordemos la verdad. En nuestra experiencia humana solemos ver el mundo material como algo separado de lo divino. Creemos que el cielo es un lugar al que iremos después de la muerte, mientras que la tierra es el mundo que habitamos ahora, lleno de dualidad, sufrimiento y aprendizaje. Pero el curso nos dice que esta percepción es parte del error de la separación. No hay dos mundos, solo hay una realidad, y lo que llamamos tierra es simplemente una percepción distorsionada de la totalidad. Cuando el curso dice mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna, nos está recordando que lo que es real no cambia, no nace ni muere. La realidad absoluta, el amor, la unidad, la conciencia pura, siempre ha estado ahí y siempre estará. Todo lo que parece venir e irse pertenece a la ilusión del tiempo, pero la verdad es inmutable. Aquí también se nos dice algo fundamental. Tú eres la obra de la fuente y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Esta afirmación nos devuelve a nuestra identidad real. Somos amor porque fuimos creados desde el amor. Pero en nuestra experiencia de separación hemos aprendido a creer que no somos dignos, que tenemos defectos, que debemos mostrar nuestro valor o que somos indignos de amor. El curso nos dice que estas creencias son ilusiones que hemos aceptado como verdaderas, pero que no reflejan nuestra identidad real. No somos un cuerpo con una mente separada tratando de encontrar sentido a la existencia. Somos conciencia plena que ha olvidado su verdadera naturaleza. Desde la psicología profunda podemos relacionar esto con la idea de la identidad esencial. Jung habla del sí mismo como el núcleo más profundo de nuestra conciencia, el centro de nuestra totalidad. Sin embargo, la mayoría de las personas viven identificadas con su ego, que es solo una construcción de pensamientos, recuerdos y creencias adquiridas. El ego nos hace creer que somos imperfectos, que estamos rotos, que debemos buscar fuera de nosotros la validación. Pero el curso nos dice que ya somos completos y perfectos en nuestra esencia. El maestro espiritual nos diría a los estudiantes que no necesitamos hacer nada para ser dignos. No es necesario alcanzar un nivel especial de iluminación, ni purificarse, ni mejorar. El único problema es la percepción errónea de lo que somos. Y cuando la percepción es corregida, nos damos cuenta de que siempre fuimos amor y siempre fuimos completos. Un ejercicio para practicar esta enseñanza es mirarnos al espejo y decir: soy totalmente digno de amor. Fui creado desde el amor y no necesito cambiar nada para serlo. Si esto genera resistencia, podemos preguntarnos: ¿de dónde viene esta creencia de indignidad? ¿Es realmente mía o es algo que aprendí? Este párrafo nos recuerda que la separación entre el cielo y la tierra es una ilusión que desaparecerá cuando recordemos nuestra verdadera identidad. No somos seres limitados tratando de alcanzar la divinidad, ya somos divinos. Solo hemos olvidado verlo. La pregunta con la que podemos cerrar este segundo párrafo es: si soy la obra del amor, ¿qué pasaría si realmente aceptara esto como verdad? En cuanto hacemos esa pregunta con sinceridad, empezamos a abrirnos a la realidad de la expiación. Avanzamos en el párrafo 3
de esta sección y dice así: los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Universal se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de la fuente. Este párrafo nos revela el papel fundamental del perdón en el proceso de la expiación. Nos dice que quienes han experimentado el perdón se convierten en instrumentos de liberación para los demás. La expiación no es un proceso individual, sino una corrección colectiva de la percepción que nos devuelve a la conciencia de unidad. Cuando el curso habla de los perdonados, no se refiere a que alguien fuera culpable antes y luego haya sido absuelto. El curso no cree en la culpa en absoluto. Más bien se refiere a aquellos que han aceptado la corrección en su percepción, es decir, que han dejado de ver errores reales en ellos mismos y en los demás. No es que el mundo haya cambiado, sino que han cambiado la forma en que lo ven. La enseñanza clave aquí es que perdonar es recordar la verdad sobre alguien más allá de lo que su ego aparente. No se trata de ignorar errores o hacer cuenta de que no existen, sino de verlos correctamente como ilusiones que no tienen poder real. El curso nos dice que los que han sido liberados deben unirse para liberar a otros. Esto significa que el perdón no es algo para nuestra paz personal, sino que tiene un impacto en la conciencia colectiva. Cuando alguien elige ver con amor en lugar de con juicio, no solo sana su propia percepción, sino que también crea un espacio de sanación para los demás. Aquí se introduce otro punto fundamental. Los milagros son el medio para la liberación. Un milagro no es un evento sobrenatural, como ya dijimos en los principios de los milagros. Si no lo has escuchado, te animo a escucharlo, sino un cambio de percepción de miedo a amor. Cuando la mente acepta el milagro del perdón, está extendiendo sanación a todo el mundo, aunque no lo vea directamente. La psicología profunda podría explicarnos, o podemos entenderlo, como el impacto que tienen las creencias compartidas en la mente colectiva. Jung hablaba del inconsciente colectivo, un nivel de la mente donde todas las experiencias humanas están interconectadas. Cuando una persona sana una percepción errónea, está contribuyendo a la sanación del todo, porque sus pensamientos y emociones ya no refuerzan la ilusión del miedo y la separación. El maestro espiritual tendría la tarea de recordarnos a los alumnos que el perdón no es un acto de superioridad, sino un reconocimiento de la verdad. No perdonamos porque alguien merece ser perdonado, sino porque sabemos que la aparente falta nunca fue real. En este sentido, el perdón no es una concesión, sino una aceptación de la realidad tal como es. Un ejercicio que podríamos aplicar a esta enseñanza es pensar en alguien con quien tengamos resentimiento o un juicio y preguntarnos lo siguiente: ¿estoy viendo a esta persona a través de su error o a través de su verdadera esencia? Luego, podemos decir internamente: elijo ver más allá de la ilusión. Elijo recordar la verdad en ti y en mí. Esto nos puede ayudar a ir practicando
poco a poco, ir deshaciendo el ego, que es de lo que se trata fundamentalmente el curso. En este párrafo también se nos recuerda que los que han despertado a la verdad tienen la función de extenderla a los demás, no como una imposición, sino como una consecuencia natural de su propia sanación. Al aceptar la expiación, nos convertimos en instrumentos de sanación para el mundo. La pregunta con la que podemos cerrar este párrafo es si el perdón me libera, ¿estoy dispuesto o dispuesta a liberarme y a liberar a los demás? En cuanto tomamos esta decisión, la expiación comienza a manifestarse en nuestra experiencia. Vamos con el párrafo 4, que dice así: Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes el papel en la expiación que yo te indicaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Este párrafo nos introduce en la naturaleza impersonal de los milagros y en cómo deben ser guiados para que realmente cumplan su función. Se nos dice que los milagros no son seleccionados por el ego, sino que deben ser dirigidos por la conciencia despierta que está a cargo del proceso de expiación, es decir, de corrección. Un punto clave aquí es que preguntar qué milagros llevar a cabo ahorra esfuerzos innecesarios. Esto significa que no necesitamos intentar resolver todo con nuestra mente individual, sino que podemos permitir que la sabiduría universal nos guíe. Muchas veces nos esforzamos por cambiar situaciones que en realidad no requieren intervención o intentamos sanar donde todavía no estamos listos. El curso nos dice que si dejamos de actuar desde nuestra limitada perspectiva y permitimos ser guiados, los milagros serán más efectivos y naturales. Cuando se menciona que la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, se nos dice que los milagros no deben realizarse desde el ego ni con el interés personal. Un milagro no es algo que damos para obtener algo a cambio, ni es una acción que hacemos para sentirnos espirituales. El milagro ocurre cuando permitimos que el amor fluya sin interferencia de nuestras expectativas personales. Aquí también se menciona la relación entre los milagros y la revelación. Los milagros nos preparan para la experiencia de la revelación, de la verdad, mientras los milagros son cambios en nuestra percepción dentro del tiempo. La revelación es un instante en el que la percepción desaparece y experimentamos directamente la verdad. Los milagros nos alinea con la verdad y la revelación nos la muestra completamente. Cuando se dice que un guía no controla, pero sí dirige, se nos recuerda que la conciencia despierta que nos guía no nos obliga a nada. Nos muestra el camino, pero depende de nuestra elección seguirlo. La expiación no es impuesta, es aceptada.
Desde la psicología profunda, esto podemos entenderlo como el proceso de aprender a confiar en nuestra guía interna, en nuestro sabio interno, en lugar de seguir únicamente la lógica del ego. Jung hablaba de la intención como una función psíquica que nos conecta con el conocimiento más profundo de la mente racional. Sin embargo, muchas veces la ignoramos porque estamos condicionados a depender de nuestros propios planes y estrategias. El curso nos dice que cuando aprendemos a pedir guía, en lugar de depender solo de nuestro juicio individual, nuestra vida se alinea con la sanación. El maestro espiritual nos ayudaría a los alumnos a diferenciar entre las decisiones tomadas desde el ego y las decisiones tomadas desde la guía interna. Todos tenemos un guía interno. El curso se refiere a ello como el Espíritu Santo. Recordemos que utiliza un lenguaje cristiano, pero también hemos hablado en otras ocasiones de que el Espíritu Santo, aplicando un lenguaje más universal, es el maestro interno, nuestro sabio interior. A menudo el ego nos hace creer que sabemos lo que es mejor, pero en realidad estamos eligiendo basándonos en el miedo, en la carencia o el control. Cuando aprendemos a confiar en la dirección superior, nuestras acciones se vuelven mucho más efectivas y liberadoras. Un ejercicio que podríamos aplicar en esta enseñanza es tomar un momento antes de actuar en una situación difícil y preguntarnos: ¿estoy tomando esta decisión desde el ego o desde la guía interna? Luego podemos hacer una pausa y decir: estoy dispuesta a recibir dirección en lugar de decidir yo solo. Este párrafo nos recuerda que no necesitamos cargar con la responsabilidad de decidir qué milagros deben ocurrir. Cuando permitimos ser guiados, cada milagro ocurre en el momento y lugar adecuados, sin esfuerzo y sin confusión. La pregunta con la que podemos cerrar esta enseñanza es: si el milagro ya tiene una dirección perfecta, ¿estoy dispuesto a recibirla en lugar de imponer la mía? En cuanto hacemos esta elección, nuestra experiencia del mundo cambia y la expiación, la corrección, se vuelve una realidad en nuestra vida. Avanzamos al párrafo 5 de esta sección, que dice así: el error no puede realmente amenazar a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de la fuente como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Al proyectar esto sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión.
Este párrafo nos enseña una verdad fundamental. El error nunca puede amenazar a la verdad. El ego nos hace creer que la equivocación, el sufrimiento o la separación tienen efectos reales y duraderos, pero el curso nos dice que esto es una ilusión. La verdad es inmutable, siempre está presente y no puede ser alterada por ninguna distorsión. La única cosa vulnerable es el error, porque no tiene una existencia real. La enseñanza clave aquí es que la verdad no necesita ser protegida, defendida o reforzada. No importa cuán convencido esté alguien de una ilusión, eso no la hace real. Solo el error es frágil porque su única existencia proviene de la creencia en él. Cuando dejamos de creer en el error, desaparece por sí solo. El curso nos dice que somos libres de establecer nuestro reino donde queramos. Esto significa que podemos elegir identificar nuestra realidad con el ego o con el espíritu. Sin embargo, la verdad sigue siendo la misma. Nuestra realidad es espíritu y el espíritu está en un estado permanente de gracia. Cuando recordamos esto, el miedo desaparece naturalmente porque la expiación corrige la percepción errónea que lo causó. El miedo no existe en la verdad, solo existe como una proyección del ego que cree en la separación. El curso también nos advierte que si sentimos que la verdad nos amenaza, es porque estamos aferrados a una lealtad errónea. Esto significa que cuando nos resistimos a la paz, es porque todavía nos identificamos con el ego y su sistema de pensamiento, basado en la culpa y el miedo. Si vernos como inocentes nos genera incomodidad, es porque aún creemos en la culpa y en la necesidad de castigo. Desde la psicología profunda, esto puede relacionarse con el miedo a soltar la identidad del ego. Jung hablaba de cómo el inconsciente está lleno de patrones aprendidos que se refuerzan con la repetición. Si crecimos con una creencia de que debemos defendernos del mundo, esa percepción se convertirá en nuestra realidad hasta que decidamos cuestionarla. La resistencia a la paz proviene de la idea de que sin el miedo perderíamos nuestra identidad, pero esto es una distorsión. El curso nos dice que cuando proyectamos nuestros miedos y creencias erróneas sobre los demás, los aprisionamos. Esto significa que si veo a alguien como culpable, indigno o atrapado en el error, estoy reforzando esa misma percepción en mí. Al juzgar, no solo encierro al otro en su error, sino que me encierro a mí mismo o a mí misma en la misma creencia. El maestro espiritual nos haría recordar a los alumnos que la única manera de liberar a otros es verlos sin juicio. Esto no significa negar sus errores, sino reconocer que su error no define su realidad. Cuando elegimos bendecir en lugar de juzgar, eliminamos la distorsión de nuestra percepción y permitimos que el otro también se libere de su propia autoimagen distorsionada. Un ejercicio para aplicar en este párrafo es observar nuestros juicios sobre los demás y preguntarnos: ¿estoy viendo a esta persona como un espíritu en gracia o como un ego atrapado en el error? Luego, podemos decirnos internamente: elijo ver la verdad en ti, más allá de cualquier error aparente. En este párrafo se nos recuerda que la verdad no necesita defensa,
solo reconocimiento. No necesitamos combatir el miedo o la culpa, solo necesitamos recordar que nunca fueron reales. La pregunta con la que podemos cerrar este párrafo es la siguiente. Si la verdad ya está en mí, ¿qué pasaría si dejara de intentar defender el error? En cuanto nos abrimos a esta posibilidad, la expiación actúa y el milagro ocurre. Recordemos que el milagro es el cambio de percepción de una situación o de una idea o de una opinión que tenemos sobre alguien. En definitiva, sobre un juicio. Vamos con el siguiente párrafo, el párrafo sexto de esta sección 3, que dice así. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de la misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Este párrafo nos recuerda que nuestra percepción determina completamente nuestra experiencia y nuestro comportamiento. Te animo a escuchar el episodio titulado El movimiento mental que moldea tu experiencia y explicamos cuál es ese proceso del pensamiento que nos lleva a la experiencia y se explica en profundidad. Te animo a que lo escuches. Continuamos. No reaccionamos a los eventos como tales, sino a nuestra interpretación de ellos. Esto significa que si queremos cambiar nuestra experiencia del mundo, no tenemos que cambiar el mundo en sí, sino cambiar la manera en que lo percibimos. Aquí se introduce la regla de oro, que tradicionalmente nos dice que tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Pero el curso nos da un enfoque más profundo aún. Para tratar a los demás con amor, primero debemos percibirnos correctamente a nosotros mismos y a ellos. Si me percibo como indigno, culpable o defectuoso, trataré a los demás desde esa percepción, ya sea proyectando mi autojuicio en ellos o buscando en ellos la validación que siento que me falta. Pero si me percibo como completo, inocente y en unidad con la totalidad, entonces no habrá miedo en mis relaciones, sino solo una expresión natural de amor. El curso nos dice que la regla de oro es la norma del comportamiento apropiado, pero para que funcione nuestra percepción debe estar alineada con la verdad. Si creemos en la separación, en la culpa o en el ataque, nuestro comportamiento reflejará esas creencias. Pero si nuestra percepción es corregida y vemos con amor, nuestras acciones naturalmente reflejarán ese amor sin necesidad de esfuerzo. También se nos recuerda que todos los seres formamos una misma familia espiritual y compartimos el mismo valor. No hay jerarquías en la verdad ni diferencias reales en nuestra esencia.
El curso nos invita a ver más allá de las apariencias y a recordar que, independientemente de los roles que parezcamos jugar en el mundo, todos compartimos la misma identidad espiritual. Desde la psicología profunda, esto se relaciona con la proyección psicológica. Jung nos enseñó que tendemos a proyectar en los demás los aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer. Si hay algo en el otro que nos molesta intensamente, es muy probable que esté reflejando algo que no hemos sanado dentro de nosotros. El curso nos dice que el mundo exterior es un espejo de nuestra percepción interna, por lo que si queremos experimentar más amor y armonía, debemos empezar por sanar nuestra propia percepción. El maestro espiritual tiene la tarea de ayudarnos a los alumnos a reconocer el papel de la percepción en su experiencia de la vida. Muchas personas creen que los problemas que enfrentan provienen del mundo exterior, pero en realidad provienen de la manera en que lo interpretan. Si cambian su percepción, su experiencia también cambiará. Un ejercicio para aplicar esta enseñanza es reflexionar sobre alguien con quien tengamos una relación difícil y preguntarnos: ¿cómo lo estoy percibiendo? ¿Estoy viéndolo con amor o con juicio? Luego podemos decir internamente: elijo ver la verdad en ti más allá de cualquier error aparente. Este párrafo nos recuerda que nuestras acciones siempre reflejan nuestra percepción. Si queremos cambiar nuestro comportamiento y nuestras relaciones, no necesitamos controlar nuestras acciones con esfuerzo, sino sanar nuestra percepción para que nuestras acciones fluyan naturalmente desde un estado de amor. Precisamente es en estos cambios de percepción en los que se basa la enseñanza de un curso de milagros. Y precisamente son los 365 ejercicios que hay en el libro de ejercicios los que nos ayudan a entrenar nuestra mente egoica para conseguir cambiar nuestra percepción. La pregunta con la que podemos cerrar este párrafo de esta enseñanza es si la percepción es la clave. ¿Estoy en disposición o dispuesto a cambiar mi manera de ver el mundo? En cuanto tomamos esta decisión, el milagro, es decir, el cambio de percepción, ocurre y la expiación, es decir, el cambio o la corrección, se vuelve una experiencia real en nuestra vida. Nos adentramos ahora en el párrafo 7, que dice así: los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. Este párrafo nos muestra que los milagros no ocurren por azar, sino que suceden cuando la mente está lista para recibirlos. El curso nos enseña que el milagro es un cambio de percepción y que este cambio solo ocurre cuando la mente lo permite.
No es que haya momentos especiales en los que los milagros sean más posibles, sino que nosotros somos los que decidimos si estamos abiertos a recibirlos o no. Aquí se nos dice que la mente que acepta un milagro lo extiende a todos, aunque no seamos conscientes de ello. Esto significa que cada vez que elegimos ver con amor en lugar de con miedo, no solo estamos sanando nuestra percepción, sino que estamos contribuyendo a la sanación colectiva de la mente. Un curso de milagros nos dice que los milagros son impersonales, lo que significa que no los poseemos ni los controlamos. Ocurren a través de nosotros, no desde nosotros. Esto es importante porque el ego suele querer apropiarse de lo que considera un logro espiritual, pero el curso nos recuerda que los milagros no provienen del esfuerzo personal, sino de la disposición a dejar que el amor fluya sin interferencias. Aquí se menciona en este párrafo también que la expiación es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. En otras palabras, significa que no existen milagros individuales ni las sanaciones aisladas. Cada vez que uno de nosotros acepta la expiación, la corrección, todo el sistema de pensamiento basado en el miedo se debilita en la mente colectiva. También se nos dice que el milagro coloca a la mente en un estado de gracia. La gracia no es un regalo especial que se nos concede desde fuera, sino el estado natural de la mente cuando ha sido corregida. El milagro no añade nada a nuestra mente, solo deshace los bloqueos que nos impiden experimentar la paz que ya estaba allí. El curso nos dice que una mente en gracia da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. El huésped interno representa la presencia del amor en nosotros, mientras que el desconocido externo representa a nuestros hermanos en el mundo. Esto nos dice que cuando nuestra percepción es sanada, es corregida, nos sentimos en paz tanto con nuestra realidad interna como con nuestra relación con los demás. Finalmente, también nos añade, o podemos extraer de este párrafo, que al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. Esto significa que cuando dejamos de ver a los demás a través de la separación y la desconfianza, reconocemos la unidad que siempre existió. El curso nos enseña que nadie es realmente un extraño para nosotros, porque todos compartimos la misma identidad espiritual. Desde la psicología profunda, esto se puede relacionar con el concepto de integración. Jung nos hablaba de cómo tendemos a proyectar en los demás los aspectos de nosotros mismos, como ya hemos comentado, que no hemos reconocido. El curso nos dice que la forma en que vemos a los demás refleja nuestra propia percepción interna. Cuando alguien nos parece un extraño, no es porque realmente lo sea, sino porque todavía percibimos la separación como real, es decir, hacemos la diferenciación de las identidades fabricadas de cada uno. El maestro espiritual tiene la tarea de ayudarnos a los alumnos a comprender que los milagros no son logros individuales, sino expresiones naturales de amor cuando la mente está lista. No se trata de hacer milagros, sino de permitir que sucedan. Un ejercicio para aplicar esta enseñanza es reflexionar sobre alguien que consideramos un extraño en nuestra vida y preguntarnos algo así como ¿cómo lo vería si reconociera que en esencia somos lo mismo? Luego podemos decir internamente
Estoy dispuesto a ver la unidad en ti. Este párrafo nos recuerda que cuando aceptamos la expiación no solo sanamos nuestra mente, sino que contribuimos a la sanación de todos. No estamos solos en este proceso, porque cada mente despierta facilita el despertar de todas las demás. La pregunta con la que podemos cerrar esta enseñanza es: si los milagros ocurren cuando la mente está lista, ¿estoy dispuesto o dispuesta a abrirme a ellos ahora? En cuanto respondamos o respondemos con sinceridad, el milagro sucede y la expiación se convierte en una realidad en nuestra vida. Avanzamos ahora al penúltimo párrafo de esta sección, que dice así: el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento, el plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Este párrafo nos enseña que los milagros tienen efectos más allá de nuestra comprensión y que no es nuestra tarea preocuparnos por su alcance. Muchas veces el ego quiere ver resultados inmediatos y tangibles para validar que algo ha sucedido. Sin embargo, el curso nos recuerda que los milagros no están limitados a nuestra percepción ni a lo que creemos que es útil en el momento. Nos dice que aunque no seamos conscientes del impacto de un milagro, siempre nos bendecirá. Esto significa que cada vez que elegimos perdonar, soltar el miedo o ver con amor en lugar de juicio, ese acto de corrección en nuestra percepción tiene un efecto expansivo, incluso si no lo vemos directamente. También nos dice que hay milagros que no se nos ha pedido llevar a cabo, pero que aún tienen valor. Esto significa que cualquier expresión de amor y gracia tiene un efecto positivo aunque no esté planeada. Sin embargo, el curso nos advierte que no es nuestra tarea decidir qué milagros deben ocurrir ni cuándo. El curso nos dice que hay un conocimiento superior que comprende el plan en su totalidad y que esa inteligencia es la que dirige la ejecución de los milagros. Esto nos invita a soltar el control y confiar en que los milagros ocurran en el momento y lugar adecuados. Un punto clave aquí es que la mentalidad milagrosa es impersonal. Esto significa que no actuamos como individuos separados que deciden hacer milagros, sino como expresiones de la totalidad que permiten que el amor fluya sin interferencias. Desde la psicología profunda podemos relacionar esto con el desapego del resultado. Jung hablaba de cómo el ego siempre quiere controlarlo todo, pero la transformación real ocurre cuando soltamos el deseo de dirigir los eventos y confiamos en un orden mucho más profundo. El curso nos dice que no es nuestra tarea decidir qué debe pasar, sino simplemente estar dispuestos a ser instrumentos de amor y permitir que el milagro, el cambio de percepción, suceda. El maestro espiritual tiene la tarea de ayudarnos a los alumnos a confiar en que su contribución al despertar es suficiente,
incluso si no ven resultados inmediatos. A veces creemos que el cambio debe ser visible para ser real, pero el curso nos dice que la sanación sucede a niveles que nuestra mente no siempre puede percibir. Un ejercicio para aplicar esta enseñanza es reflexionar sobre un acto de amor o perdón que hayamos realizado y preguntarnos: ¿estoy esperando ver resultados para sentir que tuvo valor? Luego podemos decir internamente: el milagro no necesita ser visible para ser real. Confío en que su efecto ya ha sucedido. Este párrafo nos recuerda que no es nuestra tarea controlar los milagros, sino permitirlos. No tenemos que saber cómo ni cuándo ocurren, solo estar dispuestos a ser un canal para ellos. Obviamente, para esto el ego debe hacerse a un lado, y es precisamente el entrenamiento mental que un curso de milagros nos propone. La pregunta con la que podemos cerrar este párrafo es si los milagros ya tienen un propósito perfecto. ¿Estoy dispuesto a soltar la necesidad de controlarlos? En cuanto hacemos esto, experimentamos una paz profunda y nos alineamos con la verdadera función de la expiación, de la corrección. Avanzamos ya con el último párrafo de esta sección, que dice así: los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelta una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. No sería eficaz si estuviera limitado a las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Este párrafo nos muestra que los milagros no son atributos, pero tampoco dependen de nuestra voluntad personal. No es que los milagros se otorguen a algunas personas y a otras no, sino que se dirigen naturalmente a aquellos que están listos para recibirlos y usarlos para su propio beneficio y el de los demás. El curso nos dice que cuando alguien acepta un milagro, inevitablemente lo extiende a otros, creando una cadena de expiación. Esto significa que aunque un milagro parezca beneficiar a una sola persona, en realidad su efecto se expande más allá de lo que podemos percibir. Aquí se menciona también que el milagro no tiene tamaño. La mente separada, acostumbrada a medir, a comparar, tiende a creer que hay milagros grandes y pequeños, pero el curso nos dice que este concepto es irrelevante. La corrección de la percepción no está sujeta a grados de dificultad porque todos los errores son ilusiones y por tanto pueden corregirse por igual. Un punto importante en este párrafo es que el milagro no puede estar limitado por las leyes que gobiernan el error que busca corregir. Esto significa que los milagros no siguen la lógica del mundo, porque el mundo es la proyección de la mente separada. El curso nos indica que los milagros restablecen la conciencia de la realidad. Y la realidad no está limitada por el tiempo, el espacio o las reglas de la percepción del ego.
Desde la psicología profunda, esto puede relacionarse con la transformación de la conciencia. Jung hablaba de cómo, cuando el individuo cambia su percepción interna, su mundo exterior cambia también. Los milagros no son eventos sobrenaturales, sino cambios en la conciencia para permitir una nueva experiencia de la realidad. El maestro espiritual tiene la tarea de ayudarnos a los alumnos a comprender que el milagro no es algo que hacemos, sino algo que permitimos. También debe recordarnos que no hay grados de dificultad en la sanación. El miedo más profundo y el problema más trivial son en última instancia lo mismo. Distorsiones de la verdad que pueden corregirse en un instante. Un ejercicio para aplicar esta enseñanza es reflexionar sobre la dificultad que percibimos como difícil de sanar y preguntarnos, ¿y si esta dificultad no fuera más real que cualquier otro error que ya he corregido? Luego, podemos decirnos internamente, no hay grados de dificultad en los milagros. Estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Este párrafo nos recuerda que los milagros no están limitados por nuestras creencias sobre lo que es posible. No importa la magnitud aparente del problema. El milagro simplemente corrige la percepción y cuando la percepción cambia, la experiencia cambia también. Para cerrar ya esta sección, esta enseñanza de este último párrafo, podemos reflexionar si el milagro no está limitado por el tamaño del problema que me impide recibirlo ahora. En cuanto nos abrimos a esta posibilidad, de nuevo la expiación actúa y de nuevo el milagro ocurre. Hemos llegado ya al final de este episodio donde exploramos en profundidad la sección 3 del capítulo 1, la expiación y los milagros. En esta sección hemos visto la expiación, que es un proceso que corrige la percepción errónea de la separación. Hablaremos de la separación en profundidad más adelante y nos devuelve al estado de gracia que nunca hemos perdido. También comprendimos que los milagros no son eventos extraordinarios, sino expresiones naturales de amor cuando permitimos que nuestra mente se alinee con la verdad. Recordamos que los milagros no tienen grado de dificultad y que no dependen de nuestra voluntad personal, sino de nuestra disposición a permitir que sucedan. Además, hemos aprendido que cuando un milagro ocurre, no solo nos beneficia a nosotros, sino que contribuye a la sanación de todos. Si has seguido nuestro episodio sobre los 50 principios de los milagros, habrás notado que aquí se mencionan mucho de esos principios en acción. Vemos cómo el milagro es un cambio de percepción, cómo no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio y cómo su efecto se extiende más allá de lo que podemos ver. Te invito a compartir este episodio con quienes sientas que pueden beneficiarse de este aprendizaje y también puedes dejarme tus comentarios en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, donde voy a estar leyendo tus reflexiones y respondiendo a tus preguntas. Si hay algún punto del texto que te genere dudas o alguna enseñanza que quieras profundizar, envíame tus preguntas. También incluso te animo a compartir alguna experiencia personal donde vamos a poder aplicar lo que exploramos en un curso de milagros. Te va a sorprender la aplicación y qué útil puede ser. El curso se vive en la práctica, en el día a día, en cada oportunidad de ver las cosas de una manera diferente. Nos encontramos en el próximo episodio donde continuaremos explorando juntos
o juntas este camino de sanación y transformación. Hasta entonces te dejo acompañándote con una de las canciones para este episodio. Recuerda que todas las canciones que he creado contienen las letras del curso de milagros. Espero que la disfrutes. Cada pensamiento, cada acto de amor es un milagro que ilumina el dolor. Sanamos al perdonar, al ver con el corazón, unidos por la luz de la transformación. Sanar con un curso de milagros es recordar lo que somos, lo que hemos sido. Sanar con un curso de milagros es vivir el amor, es el camino a seguir. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe y el miedo se disuelve. Con cada paso nos acercamos a la paz. Milagros que sanan, nos devuelven la verdad. Sanar